Carlos Lisinski, que es médico, especialista en psiquiatría, doctor en medicina, docente autorizado de psiquiatría y encargado de enseñanza de salud mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Bien. Buenos días y muchas gracias a todos. La salud mental, la espiritualidad y la cultura están interrelacionadas, derivan del funcionamiento cerebral y de la educación, y son los requisitos básicos para una convivencia humana sustentable. Es conveniente hacer algunas consideraciones previas sobre el hombre. El ser humano, para las religiones, una creación divina, es el resultado de su evolución animal y cultural. Tiene una compleja estructura biopsicosocio, cultural, axiológica, espiritual, y vive en relación con sus semejantes y el medio ambiente. Es un todo, un sistema, y al mismo tiempo una parte de otros sistemas mayores con los que interactúa. Su sano crecimiento necesita diversos nutrientes, además del imprescindible amor. Los biológicos son el aire, el agua y la comida. La respiración es sinónimo de vida. El alma, psique en griego y ánima en latín, está asociada con el aire y la vitalidad. Su maduración emocional asienta en la calidad del vínculo temprano, pilar de la confianza básica, y se completa con los sanos vínculos sociales, de pareja, familiares, de amigos y laborales. Lo mismo que con las actividades físicas, lúdicas y recreacionales. La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es el alimento indispensable para su desarrollo personal. Inicialmente está aportada por la familia, los docentes y los otros, y luego se enriquece si también llega a ser autodidacta. El aprendizaje es inherente al vivir. El dejar de aprender es el morir. El hombre nace desvalido y su relación inicial es simbiótica con su madre. Al crecer adquiere un lenguaje y autonomía de movimientos, pensamientos, sentimientos y acciones. Su pasado lo constituye, pero no lo determina. Es y va siendo en el tiempo y el espacio, al actualizar sus potencialidades que no solo son genéticas. Tiene una identidad personal más allá de sus cambios y de la variedad de sus roles. Su vida pasa por distintas etapas, por crisis, y culmina, no siempre en la vejez, en la muerte, a la que conoce por la de los otros. Por miedo a vivir, y sobre todo a morir, crea primero la idea de múltiples dioses protectores, y posteriormente la de uno solo, omnipotente, que le ofrece la inmortalidad, sea por la resurrección o la reencarnación. El dualismo cuerpo-alma sustenta a las religiones y a la ilusión de una vida eterna. La disociación cuerpo-espíritu es nociva porque soslaya su esencial unidad. El espíritu es corporal y el soma tiene la capacidad de ser espiritual. El espiritualismo puede llevar a flagelar y mortificar la carne, y el materialismo a erosionar los valores y la espiritualidad. Un difundido aforismo dice: mens sana in corpore sano. Las afecciones que derivan del disfuncionamiento psíquico hacen posible otro: corpus sanum in mente sana, e integrar ambos contribuirá a superar la frecuente separación mente-cuerpo y a disminuir la resistencia a la medicación psiquiátrica. La salud y la enfermedad
como el bien y el mal, lo racional y lo irracional, la alegría y la tristeza, se oponen conceptualmente, pero coexisten o se alternan en la existencia del hombre. El estado de bienestar y armonía no siempre es completo. Las experiencias de malestar y enfermedad son momentos de encuentro consigo mismo, que pueden, sobre todo acompañadas por el cuidado de otros, enriquecer al propio ser. Las nociones de salud y de salud mental son polémicas y hay distintas ideas y creencias sobre ellas. Es frecuente escuchar la salud es un derecho, expresión que en realidad se refiere al derecho a su atención. La salud es un valor y una responsabilidad de cada persona y de la sociedad toda. El campo de la salud incluye a toda actividad humana y en nuestra cultura su cuidado se deposita fundamentalmente en la medicina, históricamente centrada en tratar a las enfermedades y a los enfermos. El médico siempre atiende pacientes, aunque a veces sería más apropiado denominarlos consultantes. El clásico axioma "es mejor prevenir que curar" se refiere a las enfermedades y hasta hoy la promoción de la salud está dentro de la prevención primaria. El psicoanálisis cuestiona o niega la salud mental, se centra en las neurosis y sostiene que el yo tiene tres amos: afirmación válida en la inmadurez y en la enfermedad. Habla también del trauma de nacimiento, pero no de su acontecimiento o experiencia. Y lo que destaca de la adolescencia es la superación de los duelos. Es común, aún entre profesionales, entender por adolescente que adolece. Si bien esta palabra, proveniente del verbo latino adolesco, significa el que crece, y con la misma raíz etimológica, adulto es el que creció. El posmodernismo, al exaltar la adolescencia, relega como meta deseable a la adultez, etapa que requiere una adecuada preparación por ser la más prolongada del ciclo vital y el sostén de las otras. En la adultez, la salud mental se manifiesta por una buena autoestima y las capacidades de espera, tolerancia a la frustración, autonomía y adaptación activa a los cambios. También por la suficiente fortaleza personal para lidiar con los impulsos, elegir con libertad y resolver los inevitables conflictos por medio de la inteligencia, la conciencia ética, la reflexión, el diálogo, el acuerdo y la no violencia. El imaginar, fantasear, suponer y atribuir significados e intencionalidades provienen de la actividad cerebral mental. El sano juicio posibilita el mejor conocimiento de sí mismo y de la realidad externa, que se pueden perturbar por el uso inadecuado de las operaciones mentales de disociación, negación, desplazamiento y proyección. Así se explican tanto la sentencia bíblica "es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio", como la común atribución de la culpa de lo que sea al otro. El juicio y la conciencia disciernen lo cierto de lo falso, la realidad de la fantasía, lo bueno de lo malo y lo posible de lo imposible. Esto último permite superar a la omnipotencia e impotencia infantiles y habilita el verdadero poder. Las habituales expresiones "no hay límites" y "todo es posible" son falaces y riesgosas. Hoy están mal vistos el juzgar y el hacer juicios de valor, si bien ambos se desarrollan junto con la autonomía del sujeto. Tal vez ello ocurra por equipararlos a sentenciar a una persona, función reservada a la justicia y a Dios para los creyentes, o a prejuzgar,
que es emitir un juicio apresurado en base a prejuicios y sin conocimientos. En la adultez persiste el pensamiento mágico infantil, pero prevalece el lógico racional que, enriquecido con la afectividad, la meditación y la sensata duda, hace viables las facultades de criticar, aceptar la crítica, discernir, desarrollar el mejor criterio, aprender y crear. El pensamiento crítico posibilita el propio, cuestiona al dogmatismo y facilita la mayor objetividad. La subjetividad se construye en la polaridad de la relación sujeto-objeto. La pérdida de la objetividad lleva a caer en el subjetivismo y el solipsismo. La espiritualidad no solo es religiosa. Desde una perspectiva laica, no confesional, es el funcionamiento, es el nivel del funcionamiento mental en el que el hombre supera su egoísmo y adquiere la conciencia de su complejidad y de su integración a sistemas más amplios, incluido el de la naturaleza. La espiritualidad aporta energía y sentido a la vida y hace posible la práctica de los valores y la autorrealización. El vacío existencial y la falta de fe están asociados a las depresiones, con o sin adicción sintomática, y en sus tratamientos la espiritualidad es un valioso recurso. La conciencia se vincula con el conocimiento, la ética y la responsabilidad. Si la conciencia abarca solo al sí mismo, origina el egoísmo, y su extensión a un grupo reducido produce el egoísmo ampliado o corporativo. Su mayor amplitud, gracias a la educación y maduración individual, permite trascender el egoísmo, dejar atrás la competitividad y el afán de poder sobre los demás y desarrollar el propio potencial a partir del compartir. El reconocimiento del otro y de sí mismo, como sujeto de derechos y de deberes, habilita la auténtica libertad, indisolublemente ligada a la responsabilidad y al respeto por los saludables límites. Por esto son discutibles la paradojal expresión prohibido prohibir, la exaltación de la transgresión, confundiéndola muchas veces con la creatividad, la idea de que prohibir algo aumenta su deseo, y la afirmación cada uno hace lo que quiere, válida si no perjudica a sí mismo, a los otros y al medio. El divertirse y el sano humor tampoco debieran producir daños o ser a costa de los demás. Sigue vigente la máxima atribuida a Hipócrates, primum non nocere, y se puede aplicar al vivir. La ética, vinculada con los conceptos del bien y del deber, aceptados como valiosos, no se agota en su declamación. Su mérito está en su práctica cotidiana, en las conductas particulares e institucionales. La ética tiene una íntima relación con la política, entendida como la actividad al servicio del bien común y no al de intereses individuales o sectoriales. Para Rudolf Virchow, la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. En la base del delito, la violencia y la corrupción, todas estimuladas por la impunidad, están una ética insuficiente y una justicia ineficiente. El progreso ético se construye con una educación de buen nivel, en contenidos, habilidades, actitudes y valores, y estos últimos, sobre todo, con el ejemplo y con la cultura del trabajo. Ambas, la educación de buen nivel y la cultura del trabajo, son las herramientas eficaces para el crecimiento personal responsable y la resolución de los males sociales. La común locución, ¿y quién dice lo que está bien y mal?,
apropiada a veces, puede alentar el relativismo, el escepticismo, el nihilismo y así erosionar la fe, la confianza y la esperanza. La búsqueda de placer y los deseos, los hay biológicos, psicológicos, sociales, culturales, axiológicos y espirituales, son los motores de la existencia humana y todos, con mesura, son sanos. Por esto, la prescripción de evitar el placer y anular los deseos, propuesta por algunas concepciones, solo es acertada para sus excesos. De igual modo, lo saludable no es desterrar al ego, sino al egoísmo. Es conocido el mal de los extremos, la ausencia o minimización de algo y su abuso o exageración. La conducta humana tiene motivaciones y causas y produce efectos o consecuencias sobre quien las lleva a cabo, los otros y el entorno. Las razones invocadas para cualquier acción, individual o grupal, siempre se consideran válidas o justas, aunque no lo sean. En nombre de ideales y valores, como el amor, la justicia, la paz, por creencias, principios e ideologías, y en todos los casos, con ambición de poder y con mayor convicción en la razón de la fuerza que en la fuerza de la razón, se desencadenan todas las formas de violencia y las guerras, al olvidar que el fin no justifica los medios. Son criticables los pensamientos, el ataque es la mejor defensa y la guerra es la continuidad de la política por otros medios, de Clausewitz. La guerra es su fracaso y un crimen, Alberdi. En la vida, lo importante es el laborioso camino hacia el mejor desarrollo personal y una saludable convivencia pacífica. La usual exaltación, aún hoy, de la revolución como procedimiento idóneo para lograr el cambio social, no considera el tiempo necesario para que ello ocurra ni las inevitables consecuencias negativas de la violencia. La naturaleza humana es también cultural. Cada persona surge en un medio con costumbres, conocimientos, tradiciones y creencias particulares. La noción de cultura, como todo lo que el hombre hace, se enriquece con la de lo que merece ser cultivado por su valor. El ser humano siempre buscó saberes para afrontar sus incertidumbres y orientar sus conductas. De sus interrogantes sobre el comienzo, el fin y el sentido de la vida y del mundo, nacen las religiones, las filosofías y las ciencias. Estas separan parcelas de la realidad total para su mejor estudio y conocimiento, y no siempre se produce la imprescindible articulación e integración posterior. Ante la complejidad de lo existente surge la tendencia a la simplificación, a la disyunción, al reduccionismo y a tomar a una de las partes por el todo. Es corriente observar la disociación, consciente o no, entre teoría y práctica, y entre el decir y el hacer, señalada por los conocidos proverbios, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Es llamativa la común sobrevaloración de las ideas y las teorías, que a menudo no se concretan, siendo que en una buena práctica ellas siempre están implícitas. La conocida máxima de René Descartes, cogito ergo sum, resalta el valor del pensamiento. Si se incorporan los otros aspectos del hombre, el sentimiento, el decir y la acción, surge una enunciación integradora. Pienso, siento, digo y hago, con la mayor coherencia y cordura, luego existo y soy. Ella señala la capacidad de vivir un presente pleno que contiene lo aprendido del pasado y la preparación para el futuro. Por lo general se tiene fe y confianza en lo que se considera verdadero. El criterio de verdad está ligado en la fe religiosa a la autoridad divina y al dogmatismo, y en las ciencias al razonamiento lógico y al pensamiento crítico. La espiritualidad y las ciencias, no la pseudoespiritualidad ni las pseudociencias, tienen el desafío de seguir avanzando en su articulación e integración. Las habituales frases tu verdad, mi verdad, cuestionan su existencia, señalan su apropiación individualista
y obstaculizan acercarse a ella revisando las diferencias por medio del diálogo y la discusión. Esta tarea se facilita reemplazando en esas expresiones la palabra verdad por los términos punto de vista o interpretación. La común frase y afirmación, la única verdad es la realidad, es una falacia, ya que la realidad es, y verdad o no, califica a lo que se dice de ella. Es importante diferenciar el error de la mentira. El primero es inherente al hombre, errare humanum est, y su reconocimiento permite corregirlo y aprender. La mentira, de uso frecuente, roba la verdad y revela la inconsistencia o mala fe de quien la emite. Afecta a la calidad de la vida en común, a quienes la reciben y también a quien la expresa. Justificarla, como en la frase mentira piadosa, revela la dificultad de decir de buen modo la verdad. La práctica de la verdad está asociada a la fortaleza, la salud, la coherencia y la libertad. La conocida sentencia bíblica, la verdad os hará libre, si bien está referida a la palabra de Dios, tiene una total validez laica. En la madurez, el hombre se reconoce como individuo y como ciudadano, miembro de la sociedad. No se aliena en el individualismo egoísta, narcisista, posesivo y hedonista que se apodera de lo público y común, ni se anula en la masificación. Sabe que como individuo es la célula básica de la sociedad y que por ello ambos no son antagónicos, sino complementarios e interdependientes. Cuando se habla de la sociedad de consumo es por sus excesos y no por el necesario para vivir. El consumo es parte de un complejo sistema, junto con la producción, distribución y oferta de lo que se trate, en el que toda persona interviene en uno o más de esos roles con el poder de participar responsablemente en ellos sin colocarse en el lugar de víctima. La sobrevaloración actual de la imagen y del espectáculo estimula el aparentar, el figurar, el deseo desmedido de bienes materiales, el como sí y la frivolidad, en desmedro de la integridad, coherencia y autenticidad. El ser feliz, convertido en mandato y deber, ignora que su anhelo como finalidad no facilita su logro. La felicidad se relaciona con encontrar el sentido de vivir. No hallarlo puede llevar a la búsqueda insaciable de placer o poder. Consideraciones finales. Amar y trabajar, junto con no mentir y no robar, son las prescripciones históricas y coincidentes de diversas religiones, doctrinas, filosofías e ideologías, por ser la base cultural imprescindible para una vida sana y digna en convivencia pacífica. Son claros los principios incas: no robes, no mientas, no seas haragán, con el valor adicional de su síntesis. El trabajo, palabra proveniente de tripalium, un instrumento de tortura, estaba en la antigüedad reservado para los esclavos y era impropio de los señores y la nobleza. Progresivamente adquirió una valoración universal positiva, como actividad vinculada a la producción, los servicios y la creatividad, y asociada al desarrollo personal, autónomo y solidario. Es discutible considerar como un trabajo la prostitución, aunque se la conozca como el más antiguo de la humanidad, y a la tarea de los trapitos, incluso habiendo insólitos proyectos de ley para regularla como tal. El amor tiene diversidad de destinatarios y son muchos los discursos sobre él. Lo valioso es la acción de amar, que no se limita a vivenciar ese sentimiento. El amar implica conocer, cuidar, respetar y ser responsable de lo amado. Erich Fromm. Conserva su vigencia la bíblica expresión: ama al prójimo como a ti mismo. El reconocer al otro, al reconocerlo, el sano amor a sí mismo no es egoísmo, vanidad ni narcisismo. Es imperiosa la necesidad de compromiso con el presente y el futuro para avanzar hacia la meta, tal vez inalcanzable, de que lo inhumano, término que paradójicamente califica a una parte de la conducta del hombre, realmente deje de existir en sus acciones. Gracias.